Queridos amigos, bienvenidos a Diálogos con Avanza País. Hoy en un espacio distinto, porque nos hemos trasladado al Congreso de la República, porque Avanza País tiene representantes actualmente en el Congreso de la República, y por eso hoy estamos aquí en el despacho del congresista Alejandro Cabero. Alejandro, gracias por recibirnos a tu partido, ¿no? Y a tu espacio aquí, en este caso en el Congreso, porque para nosotros también es importante que la gente te conozca. Sé que te conocen, pero los nuevos militantes, simpatizantes y el partido sepa que tiene un representante también como eres tú. Gracias, Gustavo. Yo encantado siempre de compartir con los militantes, simpatizantes de este tan lindo partido que hemos construido que se llama Avanza País y que creo que tenemos que fortalecer y trabajar juntos precisamente para difundir las ideas de lo que pensamos, cuáles son nuestros planes, nuestras propuestas, que estoy seguro que son bastante más interesantes que la del resto de los partidos, ¿no? No, muchísimas gracias a ti. Y yo te he buscado a ti por un tema, ¿no? Tú eres una persona letrada, lees bastante, sé que eres un liberal, siempre te has dicho yo soy un liberal, Así es. y el ideario de Avanza País habla del liberalismo. Entonces yo he dicho, bueno, si el ideario de Avanza País dice liberalismo, y alguien que ha hablado del liberalismo mucho tiempo y ha propuesto cosas liberales, como tú, entonces pues te vengo a buscar para alguien que sepa, ¿no? Porque si no, me voy a buscar a otras personas, pero en el partido hay gente que sabe de liberalismo y una de las personas eres tú. Quisiera que nos expliques para los militantes, para los simpatizantes, qué es el liberalismo. Suena a clase ya, pero mucha gente no lo sabe, porque muchos dicen, soy liberal, pero ¿qué es el liberalismo? Mira, yo siempre me he definido como un liberal de derecha. Uh -huh, Y yo básicamente defino el liberalismo como lo definía Friedrich Hayek en su libro Los Fundamentos de la Libertad. Hayek decía que la libertad es la ausencia de coerción, es decir, permitirle al ciudadano, al individuo, construir su propio proyecto de vida en libertad, ¿no? Un premio Nobel de Economía, Ronald Coase, decía que la única justificación de la intervención del Estado a través de la regulación es cuando sirve para reducir los costos de transacción en la economía, es decir, hacerle la vida más fácil al ciudadano, ¿no? La libertad lo que busca es que el individuo pueda emprender su propio proyecto de vida, su propio negocio, ¿no es cierto? Defender sus valores, sus ideas, sus principios. Obviamente, la libertad no, digamos, la libertad de uno termina donde empieza la libertad de otro, ¿no? Y la otra cara de la libertad económica e individual es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho democrático, que es el uh Estado de -huh, Derecho liberal, uh -huh. ¿no? Donde tú vives en un Estado liberal democrático, ¿no? De derecho, donde los ciudadanos nos regimos por un sistema democrático, vamos a votar en elecciones, ¿no? Y tomamos decisiones en común en un sistema democrático. Pero eh, por eso la libertad para mí es muy importante y tiene dos caras, ¿no? La económica y la individual. Para mí no solamente es defender la libertad económica y de pronto ser autoritario o antidemocrático en lo político, ¿no? O para mí los caviares son aquellos que te defienden algunas libertades individuales o políticas, pero son muy autoritarios en lo económico y te Uh van a -huh, hablar de nacionalizar empresas, ¿no? O te van a uh hablar de controlar precios, ¿no? Entonces yo creo que ambas son las dos caras de una misma moneda. Así lo veía Hayek también, -huh. y los grandes pensadores de la escuela austriaca, en fin, ¿no? Son a los cuales yo sigo. Y yo siempre he defendido ambas libertades en toda mi carrera política y las he tratado de construir desde un punto de vista político aquí en el Congreso, ¿no? Y tocando este tema en el Congreso, ¿no? Y también en políticas públicas, no es fácil utilizar, o sea, implementar temas de liberalismo o proyectos de leyes liberales en un Congreso tan disperso, tan fragmentado. Bueno, lamentablemente este Congreso tiene cosas muy buenas, seguramente, gente, buenos, como todos los Congresos, también eso es cierto, ¿no? Porque mucha gente dice, no, los Congresos son malos, ¿no? Todos los Congresos hay gente buena y no gente tan buena como hay en la calle, así de sencillo. Pero ¿ha sido fácil para ti implementar leyes de ese tipo? ¿Has conseguido consensos? Mira, en algunas cosas sí, en otras No. cosas no. Yo creo que a veces un problema también con ser muy purista en lo ideológico es que eso te impide llegar a consensos. Y en el Ujú, Parlamento yo quisiera que los 130 fueran liberales, lamentablemente no lo son, con lo cual eso te lleva necesariamente a tener que construir consensos en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo leyes muy importantes en favor de la libertad individual. eh,
o que rescatan aspectos de la libertad individual. Por ejemplo, ¿no? Antes tú para denunciar una barrera burocrática del Estado peruano tenías que ser directamente afectado por la barrera burocrática. No había la denuncia de cualquier ciudadano poder ir al Estado y decirle, ¿sabe qué, señora? Aquí hay una barrera burocrática, yo creo que esto tiene que eliminarse. Hoy día sí, hoy día cualquier ciudadano, tú, yo, quien fuera, podemos acudir al Indecopi y decirle, señores, acá hay una barrera burocrática, elimínenla, a pesar de que yo no sea directamente la persona afectada, ¿no? Eso es una medida que ya es ley, que permite que la sociedad pueda hacer un control sobre aquello que le hace la vida más difícil al ciudadano, ¿no? Hemos hecho una nueva ley de contrataciones, por ejemplo, para simplificar los procedimientos administrativos. Creo que parte de defender la libertad es lo que te decía de los costos de transacción, hacer la regulación simple, predecible, menos costosa para el ciudadano. Una vía más sencilla en el fondo, ¿no? Exacto, y en eso hemos logrado construir cierto consenso en el Congreso. En otras cosas no hemos logrado construir consenso, por ejemplo, yo he planteado la privatización de Petroperú, ¿no? Creo que el Estado pierde todos los años cientos de millones de dólares que podrían ser dedicados a otras cosas, y claro, eso no ha logrado el consenso, por muchas taras ideológicas que todavía hay de algunos parlamentarios de pensar que la existencia de una empresa estatal implica soberanía energética, lo cual es absolutamente falso, ¿no? Mira tú el caso venezolano, tienen nacionalizada la industria petrolera y pasaron de producir 2 millones de barriles diarios a producir alrededor de 400.000, destruyeron su industria, o sea, ¿eso cómo le vas a llamar soberanía energética? ¿No? Yo he propuesto la idea de tener vouchers educativos, por ejemplo, para crear competencia en el sistema educativo y que sea el padre de familia el que decida si envía a su hijo a un colegio público o a un colegio privado. Y eso empodera al ciudadano. Y al empoderar al ciudadano, tú lo haces libre y responsable de su proyecto de vida, de qué tipo de educación quiere. Y no el Estado paternalista que te dice usted tiene que educarse así, con los contenidos que yo creo que son los mejores para usted, y por tanto, al final del día, con las manipulaciones político-ideológicas que eso puede traer. Que lo hemos tenido en los Que lo últimos hemos años. tenido, por supuesto que sí. Además hemos tenido un sistema no solo tremendamente ideologizado, sino además bien poco meritocrático, ¿no? Donde se ha puesto siempre a los intereses de los pequeños sindicatos de profesores por sobre el de las grandes mayorías de estudiantes en el Perú, ¿no? Eso de ninguna manera es liberal, eso es absolutamente paternalista, estatista, además en pro del burócrata, ¿no? Hemos anchado el Congreso, con mi voto en contra, ¿no? Ha anchado permanentemente las planillas estatales. Hoy día gastamos más de 100.000 millones de soles en planilla de los 240.000 millones que tenemos de presupuesto público, y lamentablemente parece que no existe la conciencia, ¿no?, de que el dinero del Estado proviene de todos los que pagamos impuestos. Entonces, en fin, hay pequeñas batallas, como te decía, ¿no?, que en algunas se logra consenso, en otras no tanto, pero lo importante es siempre con el mismo enfoque tratar de dar esa lucha, ¿no? Y cuando uno está parado en su curul, saber que está representando algo, porque lo peor que te puede pasar cuando llegas al Congreso es no saber qué representas. Es estar allí y acomodarte conforme va el viento sin tener claros tus principios. Y si yo estoy acá para representar a gente que ha confiado en mí por mis ideas, por mis principios, por las cosas que yo traje en campaña, y esas son las cosas que tengo que defender hasta el final, ¿no? No, y eso es rescatable, ¿no? Una bancada como Avanza País, eso hay que decirlo, es una de las pocas bancadas que se ha mantenido unida. No ha habido algunas deserciones, cierto, pero se han mantenido dentro de los cánones de lo que se piensa, ¿no? Porque hemos encontrado gente que ha pasado de entrar a un partido de derecha dura, si quieren, y ha terminado en Perú Libre prácticamente. O sea, así es. eso O has tenido bancadas, o sea, Avanza País es una bancada que siempre hemos cuidado mucho quién entra, quién sale, por qué razones, porque somos una bancada que trata de mantener cierta coherencia en sus acciones, a diferencia de otros grupos que tú has visto pasar de 5 a 18, sí, ¿no? Juntando perro, pericote y gato y jalando de donde pueden, y finalmente terminan siendo bancadas sin rumbo, bancadas sin coherencia, ni ideológica, ni programática, que se terminan uniendo en función de intereses muy personales o muy específicos, ¿no? O por obtener una comisión o acceder a algún puesto. Yo creo que Avanza País en eso ha sido una bancada absolutamente diferente en el Congreso. A pesar de que somos pocos, nos hemos siempre mantenido coherentes, y a veces nos ha tocado ser también el fiel de la balanza en algunas cosas, que yo creo que eso le ha dado a la bancada y al partido una imagen distinta a la del resto de partidos, ¿no? Eso es importante. Ahora, regresando un poquito al liberalismo nuevamente, que es lo que viene de cara de acá hacia adelante, ¿no?
Este, tú, Avanza País seguramente promoverá temas liberales, o sea, o propuestas liberales. Este, ¿Tú cuál crees que sería una de las banderas que Avanza País? O sea, tú como Alejandro también creemos que se tiene que promover, ¿no? En base al ideario, claro está, pero de este liberalismo para seguir adelante, ¿no? O sea, más allá del candidato presidencial o precandidato, sino tú como persona, como Mira, congresista, yo, ¿no? yo creo que en el Perú nosotros hemos tenido, en los 90 tuvimos grandes reformas económicas que sentaron las bases constitucionales e Ujú, institucionales de la macroeconomía y del crecimiento económico que hemos tenido por 30 años. Pero evidentemente eso es insostenible en el tiempo si no hacemos reformas de segunda generación. Y la más importante en este momento es la reforma del Estado. Y ujú, la reforma del Estado pasa desde un punto de vista liberal por la simplificación del Estado, por la reducción y la ujú, simplificación del Estado. Lamentablemente durante los últimos años, si bien el país ha crecido y también ha crecido el presupuesto público, ujú, hemos empezado a ensanchar las planillas y empezar a ensanchar el gasto corriente y tenemos hoy un Estado elefantiásico, absolutamente incapaz de hacer desde un colegio hasta un puente pasando. Tenemos 2.500 obras paradas, ujú, Gustavo. Tenemos una planilla de 100.000 millones de soles. Esa es la principal reforma. O sea, el Estado tiene que dejar de ser una mochila pesadísima para el ciudadano y ujú, volverse un motor de desarrollo, cosa que no lo es el día de ujú. hoy, ¿no? Esa creo que desde el punto de vista liberal es la principal reforma y la más importante que hay que hacer. Si te estuvieran escuchando, te dirían, oye, ahí se viene un Milei, ¿no? Porque hay que reducir al Estado, hay que reducir. Pero es verdad, o sea, yo creo que es cierto lo que tú mencionas, o sea, se ha ensanchado mucho la planilla estatal y las obras no se ven. Así es. No hay obras, el país está en crisis, estamos en una situación compleja. O no las puedes terminar, las tienes paradas. Muchas de Sí, ellas. El megapenal de Ica, no tres está. mil reos hace 8 años parado, ¿no? Y el gobierno encima no veía el problema del gobierno anterior eh, y quería hacer un nuevo penal en el frontón, ¿no? Cuando tienes una obra parada hace 8 años. Entonces, yo creo que como Estado no estamos siendo capaces de resolver los problemas de la gente y eso acumula en el tiempo una frustración Ujú, que también salta hacia el modelo económico. ujú, Entonces, yo creo que el modelo económico para seguir creciendo y para expandirse y para traer más bienestar y más ujú, libertad a los ciudadanos necesita esa otra pata que es la reforma de un Estado mucho más eficiente, ¿no? Sin ujú, la cual el modelo económico no es sostenible en el largo plazo, ujú, ¿no? Entonces, ambas van de la mano y creo que ya hoy día, más que nunca ujú, antes, ujú, esa falencia se hace muy evidente, ¿no? ujú. Yo quiero aprovechar, porque el tiempo es rápido en estos temas, pero ya más no quitarte más tiempo de lo que nos has dado, es, tú eres un joven dentro de todo de la política, entonces muy joven, sigue siendo joven, ¿no? Pero, y tú eres muy creyente en los partidos políticos y en la formación de los cuadros políticos. Tú que te has formado en el liberalismo, ¿cuán importante es y qué se debe hacer? Porque más allá de Avanza País, yo creo, pero ya como clase política, o entre comillas, clase política en el país, tu experiencia, qué se podría implementar en formaciones, por favor, porque creo que en estos 5 años en el Congreso has aprendido muchísimo y antes también has trabajado en el mundo público y privado, entonces sí me gustaría que nos des algunas ideas sobre cómo formarse en el liberalismo y qué hacer desde un partido político. Yo creo que los partidos políticos, si bien tienen que ser espacios convocantes, yo tampoco soy un, digamos, un purista radical que espero que todos sean igual de liberales que yo, ni vamos a tener nuestro liberalómetro, ¿no? Ujú, Para decir, yo soy más liberal que tú, no, ya, creo que esas cosas no ayudan. Creo que tenemos que construir partidos de ancha base, eh, pero también al mismo tiempo creo que tienen que ser partidos muy claros en dónde, hacia dónde van y dónde están parados. O sea, son partidos que tienen que tener coherencia programática, coherencia ideológica, ciertos principios básicos que permitan a los partidos convivir, pero también llevar ese mensaje a la ciudadanía. Lo que yo creo que es terrible para la sociedad son los partidos, eh, lo que en Estados Unidos se llama los partidos atrapatodo, los que suman cualquier cosa porque puede traer un poquito de votos, ¿no? Y al final no hay una coherencia ideológica ni programática en la visión del partido. Para eso la formación del partido es importante, el plan de gobierno es importante, el ideario es importante, ¿no? Y ese ideario tiene que tener principios y ideas claras también. Eh, Hay partidos, por ejemplo, que han existido en el Perú por 50 o 60 años
y sin ánimo de ofender a ningún partido, dicen que su doctrina se denomina el Perú como doctrina. Y cuando tú dices el Perú como doctrina, ¿eso qué significa? Exactamente. ¿Cómo lo aterrizas? ¿No? Un día puede significar una cosa, otro día puede significar otra. Entonces, yo creo finalmente que Avanza País tiene el reto de construir una ideología también convocante, como te digo, yo no Mm, veo mm, Avanza País un partido donde tengas que poner liberalómetro por sobre todo. Creo que también pueden coexistir conservadores con liberales, con gente más de centro derecha, y creo que puede ser un proyecto convocante, pero sí muy claro en los principios, ¿no? O sea, yo te diría de cajón, ¿no? Nosotros obviamente no creemos en la nacionalización de las empresas, ujú, en el control de precios, tendemos a favorecer la libertad económica, la libertad del ujú, individuo, tendemos a promover al sector privado, a ujú. las asociaciones del sector privado con el sector público, a introducir mecanismos de incentivos privados en el accionar y en la gestión del sector público, a reducir la tramitología, a simplificarle la vida al ciudadano, a, a, a tender a priorizar el gasto de inversión sobre el gasto corriente. Y creo que son cosas que nos deberían unir a todos Ah, en la centro derecha y que creo que son las cosas claras y básicas que tú le puedes además proponer a la gente para que la gente sepa que tú quieres resolver sus problemas, ¿no? y una solución directa, ¿no? O Así sea, a es. los problemas que se están dando y a las situaciones. Y que Y no vea, perdóname, y que no sí. vea el liberalismo como algo abstracto Ujú, también, porque la ujú, gente a veces dice, no, esto es un tema muy académico, que qué significa ser ujú, liberal, ¿no? ujú, Que al final la gente no vota por ideas o ujú, no vota por ujú, doctrinas. ujú. Y eso puede ser cierto en un sector de la población, por eso creo que también es un desafío transformar esas ideas que se tienen en propuestas y en ideas claras que la gente pueda entender y sentir, Ujú. ¿no? Y sentir en su día a día. Y creo que eso también es fundamental para la construcción de un partido que sea electoralmente viable también, ¿no? Claro, y formar a la gente no quiere decir que solamente se quede circunscrito a temas académicos o dentro de Así una es, universidad. así Un es, partido es mucho más amplio y hay gente de todo espectro social así es. y en el caso de Avanza País hay de todo, ¿no? O sea, hay un poco, hay en las regiones, hay, como has dicho, algunos un poquito más conservadores, otros más liberales y se va abriendo un panorama donde llegan a consensos mínimos que promueven, obviamente, y parte de ese consenso es el liberalismo, ¿no? O sea, Así que es. es como la base de lo que promueve incluso Avanza País. No te quito más tiempo, Alejandro, pero sí quisiera que le dejes un mensaje a todos los militantes y simpatizantes de Avanza País que te están viendo en este momento. Bueno, yo le dejo a los simpatizantes y amigos de Avanza País un mensaje que siempre le doy a los jóvenes en general. Y es que yo siempre cito una frase de Platón, que es que el peor castigo para quienes no se interesan en la política es que van a ser gobernados por los que sí se interesan. La política finalmente es como la física, ¿no? Todo Mm. vacío se llena. Es importante que los jóvenes participen en política, entren en política y defiendan lo que defienden con coherencia y con convicción, ¿no? Yo nunca le digo a ningún joven que tenga tal o cual tendencia ideológica. Yo muestro la mía y explico por qué creo que la mía es la mejor, pero nunca le impongo mi forma de pensar a nadie. Lo que sí creo es que hay que formarse una, hay que formarse una independientemente, con convicción, y hay que defenderla, porque si algún día se llega al poder sin saber para qué se ha llegado, ni qué se quiere hacer, esa es la peor de las desgracias. Más claro imposible, ¿no? Y que la gente entre en política, como tú dices, para ti no ha sido fácil, seguramente dejar tu zona de confort y entrar a la política. Y en teoría, probablemente seguirás en política. Entonces, Para nadie lo es. ujú, La política es un servicio, ¿no? ujú, Y para nadie es sencillo porque está sujeto permanentemente a las críticas y así tiene que ser porque uno no es dueño de la posición en la que está hoy día, uno le debe a la ciudadanía el estar donde está, y uno tiene que ser siempre abierto a escuchar, a dialogar permanentemente con la ciudadanía y a tomar propuestas y a corregir también cuando sea necesario. Eh, no es una labor fácil, ujú. evidentemente, pero bueno, de eso se tratan los retos y el Perú nunca ha sido un país sencillo, pero creo que nosotros es un país hermoso que vale muchísimo, muchísimo la pena poder sacarlo adelante, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro, por habernos recibido y la verdad, es la segunda o tercera vez, pero creo que es la primera vez que he podido estar acá en tu despacho y conversar de esta forma. Y así que para todos los militantes, el congresista Alejandro Cabero, gracias nuevamente. Gracias, Gustavo, Y a todos encantado. ustedes, queridos amigos, nos siguen por favor a través de las redes sociales del partido y estos espacios de formación que el partido da
para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias. Un gusto.